Hola a todos, Dios les bendiga ricamente. Aquí estamos una vez más. Continuamos con nuestro estudio. Buenos días a Jorge y Sofía. Que Dios les bendiga ricamente. Hoy mi esposa está descansando. No se siente muy bien, que digamos. Y en lo que cabe, pues necesitamos descansar también. Por eso empezamos un poquito tarde. Pero bueno, tenemos una petición de oración por la hermana Mónica y Rubén por economía. Bueno, Padre bendito, gracias Señor, te damos esta mañana, Señor. Bendice, Señor, este tiempo, Señor, guíanos a través de tu palabra, Señor. Te pido, bendito Dios, que tú seas ministrando en nuestros corazones, bendito Dios. Te damos toda la gloria, toda la honra a ti, Señor. El hecho, Señor, de que estamos aquí conectados, bendito Dios, para reflexionar y mirar tu palabra, bendito Dios, es verdaderamente porque tú eres real, porque tú nos has alcanzado, Señor, con la luz del Evangelio. Porque sin ti, Señor, no somos nada, bendito Dios. En tus manos nos depositamos, bendito Dios. Mira, Señor, la petición de Sofía, bendito Dios, por esta persona, por la hermana Mónica, Señor, y Rubén, Señor, por problemas económicos, Señor. Te pido, bendito Dios, que tú ministres en sus vidas, trabajes en sus corazones, bendito Dios. Tú sabes todas las cosas, bendito Dios. En tus manos, Señor, los depositamos, Padre. Abre puertas. Cualquiera que sea su necesidad, Señor, falta de trabajo, lo que sea, bendito Dios, que tú seas proveyendo, Señor, en sus vidas. Te lo pedimos, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Y guíanos a través de tu Espíritu Santo en tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, amén, amén. Dios les bendiga ricamente. Aquí estamos una vez más. Amén, amén. Valentín Sebastián, buenos días. Amén, gracias. Sí, que el Señor se glorifique ahí. Continuamos con nuestro estudio en Hebreos. Vamos en el capítulo 6 ya. Ya mero. Creo que tiene 13 capítulos. No, 14. 14. No 13, 14. Creo que sí son 14. Bueno, vamos a empezar. Vamos bien rapidito. Vamos a recordar lo que dice Hebreos en el capítulo 1, porque es la base del seguimiento que estamos dándole al estudio, ¿no? Hace una declaración tremenda. Dice que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de la sustancia del Dios vivo, por así decirlo, ¿va? Quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. La carta va dirigida a los hebreos, ¿verdad? A la iglesia hebrea, al pueblo de Israel. Por eso tiene varias referencias del Antiguo Testamento, comprobación de la palabra, porque el pueblo de Israel, los hebreos, estaban esperando la promesa Y Dios verdaderamente en otro tiempo les habló por medio de profetas de estas cosas que habían
de venir, y Jesucristo mismo las hizo realidad, o Dios mismo las cumplió, por así decirlo, ¿verdad? Con hechos, con la persona de Jesucristo, y cumplir muchas de las profecías que estaban escritas en el Antiguo Testamento acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y acuérdese, pues es necesario tener nuestra mente clara. Tiene aplicaciones para la iglesia, tiene aplicaciones para nosotros también, de la misma manera esta epístola o esta carta a los hebreos, pero fue escrita para los hebreos, un pueblo judío, el pueblo hebreo, el cual tienen el testimonio, ¿verdad? Porque aún lo tienen, del Antiguo Testamento, y muchos judíos verdaderamente que se han convertido al Evangelio. Hay iglesia cristiana de judíos, ¿verdad? Hay judíos convertidos al cristianismo, no se puede negar eso, pero de ellos es el testimonio que Dios les dio por medio del Antiguo Testamento y todas las cosas que Dios, habiendo hablado, ¿verdad?, en otros tiempos a los padres por los profetas acerca de las cosas que habían de venir. Ahora en Jesucristo verdaderamente Dios nos ha hablado con hechos, por así decirlo, ¿verdad? No solamente de palabras, sino que Dios ha hablado ya con hechos. Por tanto, dice el capítulo 6, por tanto, dejando los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Dice que en el capítulo anterior vimos que hace una advertencia de que no vaya a ser que nos desviemos, ¿verdad? Que así como el pueblo de Israel se desvió y no entraron en el reposo del Señor, nos hablaba en el capítulo anterior, que no descuidemos verdaderamente nuestra fe en el Señor Jesucristo. Decía en el capítulo 5 la advertencia contra la apostasía. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil que explicar, por cuanto se han hecho tardos para oír, porque deberíais de ser maestros después de tanto tiempo. Tenéis necesidad de que todavía se les vuelva a enseñar cosas. ¿Cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, si habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido? Sí. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercidos en el discernimiento del bien y del mal. Entonces, por eso dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo y la leche espiritual, la leche de la que habla ya, es que todavía tienen necesidad de que se les predique el arrepentimiento, el perdón de pecados, la resurrección de muertos, y no crecen, no avanzamos en la fe, porque es aplicable también para nosotros. Sí, nos quedamos ahí con el Evangelio simplemente y no vivimos verdaderamente una vida como Dios quiere que la vivamos, ¿verdad? Que sigamos verdaderamente, que caminemos ya por fe. Debemos de estar conscientes de que Dios trabaja de mil maneras en nuestras vidas. Tenemos que estar abiertos, tenemos que estar dispuestos, porque Dios pone oportunidades, Dios pone personas en nuestro camino a los cuales les compartamos la esperanza que tenemos nosotros en Cristo, si es que verdaderamente la tenemos. Y Dios pone circunstancias en nuestras vidas para testificarle a aquellas personas que necesitan escuchar el Evangelio
que aquellos que necesitan verdaderamente ser salvos, poner su fe y su esperanza en Cristo. Sí. Miren, continuaba diciendo aquí que, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento de arrepentimiento, de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y de el juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial fueron hechos partícipes y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Sí. Dice que es imposible verdaderamente que una persona que verdaderamente ha puesto su fe y su esperanza en Jesucristo, le ha recibido como su Señor y Salvador, ¿verdad?, vuelva de vuelta a, por así decirlo, alejarse de Dios, dejar la fe, apostatar de la fe y otra vez volver a esos rudimentos de creer en Jesucristo, de arrepentirse, de bautizarse, y otra vez lo mismo, dice, ya una vez que participaron, ¿verdad? Ya una vez que participamos dice, así mismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, o sea que ya fueron participantes de que en el nombre de Jesús, ¿verdad?, en el poder de nuestro Señor Jesucristo, por así decirlo, los recién convertidos en aquel tiempo, porque la carta era dirigida a ellos y también va dirigida a nosotros, pero directamente a ellos, que si ellos verdaderamente pusieron manos sobre enfermos y sanaron, resucitaron muertos, lo pudimos ver en la epístola, en el libro de los Hechos, que verdaderamente el mismo poder de Jesucristo operó en ellos al principio en la iglesia primitiva, y después de hacer todas esas cosas, imagínense si Dios usándonos hoy en día, que tuviéramos el privilegio de que Dios hiciera milagros y prodigios en la magnitud que lo hizo en el libro de los Hechos hoy en día, de ir donde una persona murió y tener compasión de esas personas y orar por esa persona y que el Señor lo levantara de los muertos y nosotros fuéramos instrumentos en las manos de Dios para que eso sucediera, experimentando ese poder, ¿verdad?, del siglo venidero, del poder de Cristo, del poder del Espíritu Santo, de que aún la muerte no puede retener verdaderamente a los hijos de Dios, y pudiéramos haber gustado de esa situación y luego alejarnos de vuelta de los caminos de Cristo, dice, y otra vez volver de vuelta a crucificar a Jesucristo, arrepintiéndonos, crucificando de nuevo a sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. O sea, ¿no sería verdaderamente absurdo que llegáramos a vivir de esa manera? Y verdaderamente creo que no tiene que ser así. Si una persona verdaderamente está en Cristo, no en una religión, creo que el Señor lo guarda, creo que no hay marcha atrás,
Creo que el Señor sostiene el corazón de tales personas que verdaderamente le encuentran, le conocen y viven en una comunión verdadera con Él. No creo que den marcha atrás, de vuelta y caigan. Creo que las personas que caen, tanto pastores como ministros, si le fallamos verdaderamente a Dios, porque estamos vulnerables a hacerlo, y me cuento entre ellos, si le fallamos es porque verdaderamente Cristo no se ha hecho una realidad en nuestras vidas. La gracia de Dios no se ha perfeccionado en nuestras vidas. Acuérdense, la gracia es la influencia divina de Dios en el corazón de las personas. Y una vida llena de gracia y de verdad es una vida que está ya plenamente convencido de las cosas en las cuales creemos. Por ejemplo, tenemos verdaderamente la condición o la convicción de que Dios un día nos va a levantar de los muertos. Tenemos la convicción verdaderamente nosotros que no debemos de tener temor, no debemos de espantarnos, no debemos de que nos turbe, ¿verdad?, nuestro corazón. Cuando nos hallemos en diversas pruebas, cuando venga la tribulación a nuestras vidas, como diciendo, no está Dios con nosotros porque me vino esto, me pasó aquello, la mera verdad que no se turbe nuestro corazón. Jesucristo mismo dice que en el mundo tendríamos tribulaciones, y si hemos creído en Dios, debemos de creer todo el paquete. La doctrina que se ha infiltrado hoy en nuestros tiempos de una fe de prosperidad que dice, como dice, clámelo y reclámelo, que tú puedes declarar y reclamar las bendiciones de Dios, la prosperidad, el bien. La mera verdad es una doctrina errada, verdad que hay una doctrina de un movimiento religioso, no lo puedo decir iglesia, de un movimiento religioso de que si estás en Cristo, supuestamente no tiene que haber enfermedades en tu vida. Si hay enfermedades en tu vida es porque hay algo mal en tu vida, y la mera verdad no es una doctrina correcta. Pero si estamos verdaderamente en Cristo, ni tribulación, ni angustia, ni muerte, ni persecución, ni nada de eso nos puede separar verdaderamente del amor de Dios que es en Cristo Jesús, dice el apóstol. Verdaderamente vivimos de esa manera. Hay personas que vienen a Cristo y les comienza a ir como en feria porque el enemigo se levanta contra ellos para hacerlos caer de vuelta, y renuncian a su fe. Dicen, antes cuando yo no buscaba de Dios todo me iba bien, y ahora que me acerqué a Dios todo me va mal, me tengo problemas por acá con mi familia, con mis hijos, mi esposa, mi novia, mi novio. Bueno, nómbrale ahí los problemas que vienen, y renuncian verdaderamente al evangelio y se vuelven a esa vida donde supuestamente estaban más bendecidos cuando no tenían a Dios en su vida. Y yo tengo un amigo en Facebook que cayó en esa actitud. Renunció, decía que él renunciaba, que volvía a ser mejor ateo, que porque ahora que estaba buscando de Dios le iba como en feria. Estuvimos orando por él, gracias a Dios que el Señor lo convictó y le pidió perdón a Dios y se volvió a Dios, ¿verdad? Y ahí sigue perseverando. Pero la gente cae verdaderamente en esas cosas. Sí, pero entonces no podemos caer de vuelta en eso nosotros si verdaderamente estamos en Cristo. Y si caemos es porque no estamos verdaderamente en Cristo, no lo hemos conocido y simplemente hemos abrazado un movimiento religioso, una esperanza vacía, hueca, sin sentido. Pero bueno, dice el versículo 7, porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella, y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios.
Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida, y su fin es el ser quemada. Lo podemos hacer la referencia, yo creo, con el sembrador, la parábola del sembrador. Esto, si la palabra verdaderamente del Señor ha caído en nuestros corazones, y la semilla no lleva fruto, no crece, no produce la palabra de Dios en nuestras vidas, quizás somos tierra pedregosa, quizás somos tierra endurecida, empedernida, como la tierra que está en el camino. Quizás somos tierra con espinos, que la palabra no da frutos verdaderamente en nuestras vidas. Sí. Pero si la tierra es buena, si la procuramos, si verdaderamente llevamos frutos dignos de arrepentimiento, sí, porque habla de que, porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, si procuramos verdaderamente permanecer recordando la verdad de quiénes somos sin Cristo, y creemos la palabra, la atesoramos y echamos nuestro corazón como una ancla allá en la vida venidera, en la nueva Jerusalén, en los cielos nuevos y tierra nueva, y que permanezca firme, que estamos verdaderamente firmes en esa verdad absoluta de lo que tenemos en Cristo, pase lo que pase alrededor de nosotros, no se va a mover. Y Dios, de la misma manera que Dios hace caer la lluvia sobre la tierra y produce hierba para aquellos que la cultivan, de la misma manera la palabra de Dios llevará mucho fruto en nosotros para vida eterna. Sí, pero debemos de nosotros labrar o ponerle verdaderamente a nuestra voluntad a permanecer en ello. Sí, porque Dios no va a forzarnos a que creamos en ellos, a que permanezcamos en la fe. Sí. Dice, pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida. Vamos a ver la referencia en Génesis 3, 17 y 18. Creo que es cuando Dios le da la maldición al hombre en el principio, que maldita será la tierra por tu causa. 3, 17 y 18. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Sí, y hasta aquí la referencia. Dice, pero la que produce espinos y abrojos está próxima a ser maldecida, y su fin es el ser quemada. Aquí hay una verdad espiritual. ¿De dónde formó Dios al hombre? Vamos a verlo con esa perspectiva. Dios formó al hombre ¿de dónde? Del polvo de la tierra. Sí. Y es nuestra obligación verdaderamente analizar qué tipo de tierra somos. ¿Somos tierra fértil, que recibe la palabra y lleva fruto? No dejamos que las cosas de este mundo nos turben, como la interpretación de la parábola del sembrador. ¿Qué tipo de tierra somos? Analicemos eso verdaderamente. Dios nos hizo del polvo de la tierra, tiene una aplicación directa. Estamos en nuestra vida de pecado y nuestra tierra produce
espinos y abrojos? ¿Está maldecida por el pecado de nuestras vidas? ¿O verdaderamente estamos en Cristo? Somos una tierra buena, una tierra que lleva fruto. Porque según la naturaleza, una tierra que produce espinos y abrojos, que nada crece ahí más que puros espinos y no se dan cosechas ni nada, no es una tierra buena. Y si así es nuestra vida espiritual, por así decirlo, y seguimos verdaderamente bajo maldición por el pecado, por la desobediencia, y nuestra vida produce espinos y abrojos, pues produce puras cosas que son para maldición, no son para bendición en nuestras vidas, separados de Dios. ¿Verdaderamente estamos en Cristo? No creo. Dice el versículo 9, por cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así, porque Dios es justo. Dios no es injusto para olvidar vuestras obras y trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin para plena certeza de la esperanza. O sea, para que verdaderamente estén plenamente ciertísimos de que tienen esa esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Sí. Tenemos que ser imitadores de los apóstoles, debemos de ser imitadores de la vida tal y como ellos la vivieron. Si analizamos la vida de Pablo, de Juan, de Pedro, de Santiago, verdaderamente ellos dieron su vida por el Evangelio, permanecieron en el Evangelio hasta el fin, alcanzando las almas, perseverando en el Evangelio, en predicar el Evangelio, en predicar la doctrina de salvación que Dios nos ha dado. Esa esperanza es una esperanza verdadera, no es una religión. Debemos de poner nuestra perspectiva correcta, que el Evangelio es una realidad, es una verdad de lo que tenemos en Cristo, no es una religión. Sí, y permanecer ahí hasta el fin, ser imitadores de ellos. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa, porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Sí, o sea, con juramento lo confirman que lo van a hacer o van a hacer algo. Y Dios, no habiendo otro por quien jurar, juró por sí mismo. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundante a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, o sea, de que no cambiaría en lo que le prometió a Abraham, interpuso juramento para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros.
la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Génesis 22, 16 y 18. Génesis 22, 16 y 18. El juramento que Dios le hizo a Abraham. Y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto, y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y te multiplicaré, y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y como la arena que está en la orilla del mar. Y tú y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Y dice: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Y volvió Abraham a sus siervos, y se levantaron y se fueron juntos a Berseba, y habitó Abraham en Berseba. Fue cuando Abraham ofreció a Isaac. Dios le hace esta promesa que por cuanto no le negó a su hijo, Dios lo iba a bendecir. De cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. ¿Qué dice Jesucristo acerca de su iglesia? Dice: sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Va de la mano con esa declaración. Y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Jesucristo verdaderamente venció el imperio de la muerte. Él tiene las llaves de la muerte y del Hades. Y si lo ponemos en la perspectiva que dice Jesucristo, y la muerte y el Hades, a mí, dice que, y sí, pero se me fue el pensamiento. Dice Jesucristo: sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y habla de puertas, y habla de de su descendencia de Abraham, y esa descendencia es Cristo, su primogénito, de una simiente de Abraham, que es Cristo. Sí, Él tomó posesión verdaderamente las puertas de nuestros enemigos. Sí, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y las puertas del Hades no es otra cosa más que el imperio de la muerte. Ahí a donde van todos los vivientes cuando entregan el aliento de vida a Dios, cuando morimos. Algunos vamos ahí, pero Jesucristo tiene las llaves de la muerte y del Hades. Dios mismo juró por Él mismo que haría estas cosas. Allá en el tiempo pasado, acuérdense el pensamiento de la carta a los hebreos, es que Dios, hablando en otros tiempos y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos postreros días Dios ha hablado, por así decirlo, con hechos, con la realidad, con el cumplimiento de aquellas cosas que había dicho en el principio. Verdaderamente, ¿verdad? Por la fe en Jesucristo o por la fe en Dios, somos contados como hijos de Abraham por medio de la fe. Más adelantito va a hablar de eso en esta epístola. Y somos contados como hijos de Abraham por medio de la fe.
Voy a hacerles una pregunta esta mañana y concluimos. Miren que Dios le pidió a Abraham que sacrificara a su hijo Isaac. Abraham ya sabía las promesas que Dios le había hecho, que de él iba a dar hijos, naciones, iban a salir reyes de sus lomos, de Abraham. Y le pide que mate a su hijo, que se le ofrezca en un sacrificio. Sí. Y Abraham se decidió y lo hizo. Se sujetó a la voluntad de Dios. Si Dios dentro de su voluntad le dijo eso, el que de ese hijo vinieran más hijos y viniera una gran nación, un gran pueblo, ya no era problema de Abraham, porque era problema de Dios. Si Dios le había hecho esas promesas, si Dios le prometió que le daría hijo, y hasta los 100 años se lo dio, y él esperó, bueno, no muy bien que digamos que esperó, porque quisieron ayudarle a Dios, y de ahí salió Ismael, ¿verdad? Que Sara le dice, no, pues ya estoy vieja, y mejor ten hijos míos por medio de mi criada, y nació Ismael, y ahí tienes todos los países musulmanes que vienen de ahí, verdaderamente, y es contra el hijo de la promesa. Pero bueno, ese es otro tema. Pero imagínense, Abraham no le rehusó a su hijo, su único hijo. Y Dios le dice, por cuanto esto hiciste, yo mismo juré por mí mismo que Dios no negó a su propio hijo. Por cuanto verdaderamente creyó Abraham y no le negó su hijo, Dios mismo así de la misma manera dice, ok, no lo mates, deténlo. Yo mismo no negaré a mi hijo. Y Dios verdaderamente, Él sí lo cumplió, Él sí lo sacrificó en ese mismo monte. Geográficamente dicen la mayoría de los eruditos y de los teólogos que ese mismo monte donde Abraham ofreció a Isaac, ese mismo monte fue donde Dios ofreció a su propio hijo, al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Se me pone la piel chinita. Dios mismo hizo ese sacrificio. Cuando va Abraham con su hijo y le dice a su hijo, Padre, he aquí traemos el fuego y traemos la leña, pero ¿y el cordero? ¿Dónde está, verdad? ¿Dónde está el sacrificio? Y da una profecía tremenda a Abraham. Le dice, Dios se proveerá de sacrificio. Dios se proveerá de sacrificio. Fue las palabras de Abraham. Inconscientemente él mismo profetizó que Dios mismo se proveería de sacrificio para quitar el imperio de la muerte. Sí, y lo cumple en él. Debemos de mirarlo en ese pensamiento, porque dice que Dios, habiendo hablado de muchas maneras en otro tiempo a los padres, ahora por Jesucristo nos ha hablado con hechos. Y su descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. ¿Estás verdaderamente en Cristo? Eres de la descendencia de Abraham por la fe. ¿Crees en las promesas de Dios?
¿Sabías tú que Abraham creyó en la resurrección de los muertos? Dios le predicó el evangelio a Abraham en lo que él le pidió. Abraham creyó en Dios. Abraham creyó en su corazón que aunque él lo matara, si es algo que Dios le pidió, Dios iba a encargar de levantarlo de los muertos. Creo que Abraham creyó en la resurrección de los muertos. Creo que Abraham creyó que su hijo resucitaría. Sí, lo ofrecía porque Dios se lo pidió de voluntad. Muchas veces en la vida, y ya ahora sí, muchas veces en la vida, miren, va a haber momentos en que Dios te va a pedir ciertas cosas que si verdaderamente le ames, hagas ciertas cosas. Hagas esto, hagas aquello. Aunque no tenga sentido para ti ni para las personas. Imagínense, si ustedes, los considero mis amigos, mis hermanos en Cristo, si yo fuera Abraham y viniera delante de ustedes y les digo, oigan, quiero hablar con ustedes un asunto. ¿Ustedes qué dicen? Dios me está pidiendo que yo vaya a tal lugar y sacrifique a mi hijo. Y creo que es la voluntad de Dios, que es Dios el que me está pidiendo eso de acuerdo a su voluntad. Que Dios quiere que yo vaya y le sacrifique a mi hijo. ¿Ustedes qué piensan? ¿No dirían que estoy loco? ¿No me dirían, Dios no te va a pedir una cosa semejante? ¿Dios no te va a pedir eso? ¿Cómo crees que Dios te va a pedir que hagas eso? Si el Señor tiene un ministerio fuerte para tu vida, tienes un llamado que verdaderamente Dios te va a usar, tienes que pasar una prueba. Dios te va a dar una prueba específica en tu vida que va a parecer que la voluntad de Dios es absurda. Que cómo es posible que Dios te está pidiendo que hagas tal cosa. Y busques el consejo de pastores, de hermanos en Cristo, de hermanos firmes en la fe. Y todo el mundo te va a decir que estás loco, que esa no es la voluntad de Dios. Pero cuando lo haces, cuando te sujetas por amor a Dios y a la voluntad de Dios, aún sobre o contra tu propia voluntad, quizás te pida que dejes ir lo que más amas. ¿Estás dispuesto verdaderamente a amar a Dios más que eso que tanto te aferras? Sí, cualquier cosa que sea tuya, tu casa, tu trabajo, tu negocio, tu familia, tu hijo. Y si el Señor te pone verdaderamente de todo tu corazón y te dice, deja ir esto, ¿me amas? Deja ir esto si de veras me amas. Y tú, ay Señor, sí te amo, pero no puedo. Y caes en confusión de que si es la voluntad de Dios o no. ¿Cómo es que Dios verdaderamente te va a pedir cosas semejantes? Mira lo que dice Jesucristo. Mateos 10, 37. Dice,
El que ama a padre o a madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. Tremenda declaración. Dios verdaderamente le pidió a Abraham que si me amas más que a tu hijo, dame a tu hijo, ofrécelo en sacrificio. Y Abraham estuvo dispuesto a dejarlo ir. Cuando es la voluntad de Dios y te pide algo así específico, es una prueba donde Dios quiere saber verdaderamente dónde está la posición de tu corazón. ¿Verdaderamente le amas? Sí. ¿Amas más el negocio, la prosperidad, que el servirle a Dios? El Señor me está hablando también a mí. Sí. ¿Eres capaz verdaderamente de amar la voluntad de Dios más que tu voluntad? Muchas veces, la mera verdad, amamos más nuestra voluntad que la voluntad de Dios. Por eso no prosperamos en la fe. El Evangelio es para los valientes. El Evangelio es para los que deciden verdaderamente sujetarse a la voluntad de Dios antes que a la voluntad misma de uno. Amén. Vamos a concluir aquí. Mañana seguimos con el estudio en los Hebreos. Es posible que el domingo a ver cómo le hago. A ver si comparto un tópico, pero bueno. Padre bendito, gracias Señor, te damos esta mañana, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Señor bendito, yo te ruego, bendito Dios, que nos ayudes. Que nos hagas entender verdaderamente cuál es tu voluntad. ¿Qué es lo que tú requieres de nuestras vidas? ¿Qué es lo que tú estás buscando en nuestras vidas? ¿Qué es lo que quieres que nosotros sacrifiquemos, quitemos de nuestras vidas? Aquello lo que más amamos, Señor, quizás tú nos pides, bendito Dios, que dejemos ir eso. Si es tu voluntad, Señor, ayúdanos a entenderla, bendito Dios. Si dentro de tu pueblo tienes personas que deben de pasar una prueba para confirmar si verdaderamente su amor es genuino para contigo, Padre, te pido, bendito Dios, que quites toda turbación de sus mentes. Que verdaderamente, Señor, comprendan y entiendan que es tu voluntad. Aunque más y más y más le den vueltas al asunto, que caigan a lo mismo. Que es tu voluntad que dejemos ir esto o aquello, Señor. Para que tú, Señor, verdaderamente pruebes nuestros corazones, Señor, y sean hallados verdaderos, fieles a tu llamado, fieles a ti, fieles a tu voluntad antes que a la nuestra, bendito Dios. Un día voy a compartir, Señor, un testimonio de la sujeción de la voluntad, tu voluntad, Padre. Un testimonio de una persona, bendito Dios, que estuvo buscando tu
favor, estuvo buscando tu voluntad, estuvo buscando comprenderla, entenderla. Aunque todo el mundo lo consideraba como absurdo, cuando buscó consejos con pastores, con personas, le decían que ¿cómo va a ser la voluntad de Dios eso? Dios no te va a pedir que hagas eso. Y Dios le hizo esa petición a Abraham. Si él hubiera buscado consejo de las personas, lo convencen que no lo hiciera. Abraham creyó en la resurrección de los muertos. Abraham creyó que el asunto de la descendencia de los hijos que tú le ibas a dar, Señor, a Abraham, ese ya era problema tuyo, era asunto tuyo, no de él. De una manera o de otra, tú has prometido que de su descendencia, de ese hijo Isaac, harías una nación, serían bendecidas todas las personas de la tierra, Señor. Y lo hiciste. Y él estuvo decidido a exterminar, Señor, a su hijo Isaac. Y por cuanto él verdaderamente no rehusó a su hijo, tú verdaderamente, Señor, no rehusaste a tu hijo y tú sí lo sacrificaste en ese mismo monte, Señor. Ayúdanos a entender tu voluntad, ayúdanos a mirar y a creer verdaderamente, a dejar ir esas cosas que tenemos que dejar ir de nuestras vidas, para que pruebes nuestro corazón y nuestro corazón sea hallado recto ante ti. No perfecto, no santo, sino recto, que verdaderamente te hemos creído, que verdaderamente descansamos en ti, que verdaderamente vamos a dejar las cosas ir, que tú vas a proveer, que verdaderamente confiamos en ti, que si tú nos dices suéltate, debemos de soltarnos, que si tú nos dices deja ir esto, debemos de dejarlo ir, porque no solamente son pruebas. No le quitaste a su hijo Isaac, pero cuando lo soltamos, no lo das y con mucho fruto de vuelta, Señor. Gracias, infinitas gracias, Señor. Ayúdanos verdaderamente, Señor, a comprender y entender tu perfecta voluntad para nuestras vidas, de acuerdo al llamado que tú nos has llamado que te sirvamos. Cada uno de tu pueblo, cada uno de aquellos que han creído en ti, tienen un llamado, Señora, en esta vida. Que no terminemos siendo creyentes con biberones, tomando la leche hasta el último día de nuestra existencia en este mundo. Ayúdanos, Señora, a digerir el alimento sólido. Ayúdanos verdaderamente a dejar nuestra voluntad para sujetarnos a la tuya, sea lo que sea. Porque tú, Señor, eres grande y poderoso para darnos 100 veces más de lo que dejemos ir aquí en esta tierra por amor a tu nombre, por amor a tu voluntad, por amor al Evangelio. Ayúdanos, Señor. Equipa a tu pueblo. Llama a aquellos que son llamados, Señor, hoy en este día. Confírmales en el corazón esas cosas que tú le estás pidiendo que dejen ir, esas cosas que tú quieres que renuncien de su vida. Y no son las drogas o el alcohol, Padre, porque esos no son sacrificios.
Esas son cosas necesarias, son basura en sus vidas que les estorban. Pero aquellas cosas, Señor, el dinero, el amor al dinero, el amor a su casa, el amor a ese buen empleo, Señor. Sea lo que sea, Señor, que tú le estás pidiendo a aquellos que estás llamando, Padre. Y que saben, Señor, que de una manera o de otra es tu voluntad, pero la voluntad de ellos les estorba, Padre. Que hagan ese sacrificio, Señor, como lo hizo Abraham, de ofrecértelo. Y no solamente tú se los vas a devolver, Señor, pero tu mano va a estar sobre de ellos y vas a confirmar que su corazón verdaderamente es digno de servirte, que verdaderamente su corazón es temeroso de sujetarse a tu voluntad antes que a la suya, Padre. Te bendecimos, te alabamos, Señor. Háblale a tu pueblo, que hoy rodillas son dobladas, Señor, delante de tu presencia, y claman a ti, Señor, que si esa es tu voluntad, Padre, que ellos dejan esas cosas, que ellos renuncian a eso que tanto aman por amor a ti, que si verdaderamente te aman, Señor, y son capaces de dejar eso, de renunciar, Señor, y hacer el sacrificio al que tú los has llamado. Hazlo, bendito Dios, hazlo. Confírmales en su corazón, confírmales el ministerio que tienen para sus vidas, Padre, de acuerdo al llamado que tú le estás haciendo. Que hoy suelten, Señor, que hoy suelten cosas que le estorban de acuerdo a su voluntad para sujetarte a tu voluntad, Padre. Que tú te glorifiques en tu pueblo, en tu iglesia, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Bueno, concluimos. Ahora sí nos agarramos el tiempo porque mi esposita no se siente bien y vamos a orar por ella. Padre bendito, gracias, Señor. Te pido, bendito Dios, que tú le des fortaleza a mi esposa, Padre. Que le des nuevas fuerzas, Padre. A veces se necesita descansar. Tanto trabajo, tantas horas, pocas horas dormidas, Padre. Que recupere fuerzas, Padre. Permítele que se goce en ti, Señor. Que disfrute, Señor, este día, Señor. Que se relaje, que se recupere, Señor, de ese sueño, de esa falta de dormir, Padre. Que tú seas con ella, bendito Dios. Te lo pido, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús, y gracias por su vida. Gracias, gracias, infinitas gracias, Señor. Amén, amén. Sí. Bendiciones. Ahí tengo como media hora para leer los comentarios. Gracias, Jorge y Sofía, son de bendición. Valentín Sebastián Silva también, bendiciones. Jorge, bendiciones. Paz de Cristo, hermano. Oínos a todos los que nuestro Dios es poderoso y bueno, no es misericordia. Y su misericordia es para siempre. Amén. Ayúdanos, Dios, y el Señor trata con nosotros de diferentes maneras, Decía mi suegro, como en la feria y como en la friega de perro bailarín, pero ya se fue a dar cuentas hace años. Son dichos, Dios es bueno y grande, aleluya. Nosotros tenemos un ranchito y un puro caliche, no se da nada, pero el Señor hizo crecer árboles de sombra y frutas. Amén. Amén. Ahora nos habla por la palabra, por la fe en Jesucristo. Amén. Gloria
A Dios fue un pacto de mucha fe, debemos esperar pacientemente y creerle a Dios, gloria a Dios. Se dio a sí mismo por nuestros pecados, gloria a Dios, sí, amén, gloria al que vive, amén, así es ahora. En este tiempo Dios nos habla, Dios da y Dios quita, su nombre bendito siempre, gloria a Dios. Sí, a mí me pasó y me regresó a mi niño porque me humillé, amén, mira, gloria a Dios, un testimonio. Llega el momento que puedes enojarte con Dios, así me pasó, pero Dios es bueno y lleno de misericordia, sí. Dios es primero, gloria al que vive, amén, sea su voluntad sobre nuestras vidas. Fue muy difícil esta edificante, sí. Creo que era del Señor que nos agarramos el tiempo que vive y llega al bien, al hermano, y nos guarda su familia, amén. Gracias por tus bendiciones, gloria a Dios santo, Señor, habla en nuestros corazones, gracias tu palabra, gracias por este regalo tan que nos has dado, Señor. Ahí está, Señor, nuestra familia en la carne, ten misericordia de ellos en la carne, ten misericordia, sí, amén. Por vivir se le murió su baby y no puede dejarlo ir. Era su primer baby que Dios le deseo. Nació muerto, tenía 6 meses de embarazo. Dios sabe todas las cosas. Ay, qué triste. Dale consuelo, Señora, a Viri. Gloria a Cristo, al poder, aleluya. Sé tu Padre con mi hermana, Señor. Glorifícate en su vida y dale el descanso que ella necesita. Gracias, gracias por sus deseos, sus bendiciones. Amén. Bueno, bendiciones, nos vemos. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo se perfeccione en nuestras vidas. Amén. Ahora no les cerré ahí la cortina, me agarró más el día. Bendiciones. Se cuidan. Hasta mañana. Amén. Gracias por acompañarme. Se despide de ustedes el hermano Hinos del Ministerio Sendero de Luz y Esperanza. Necesito volver a trabajar en el canal ya hasta se me olvidó. No, teníamos Cristiano Adelante, Soldado de Cristo y Los Herederos del Rey, unos canales, y en Los Herederos del Rey estaba subiendo reflexiones como de 15 a 20 minutos en el libro de Proverbios, consejos para los jóvenes y también para los que no somos ya tan jóvenes, pero bueno. Necesito, aunque sea una vez a la semana, procurar subir una reflexión. Ahí íbamos, creo que me quedé en el Proverbios 5, algo así, pero bueno, necesito continuar, hacer tiempo, organizarme. Que Dios les bendiga ricamente. Hasta la próxima. Les amo, saludos hasta España, todos los que nos ven por allá, Colombia, Ecuador, Argentina, nos han saludado desde Argentina, El Salvador, no se diga, Elmer, nuestro hermano en Cristo allá en Elmer, en El Salvador, mi suegra, y bueno, y que no me olvide de mi gente en México, mi familia, mis hermanos de carne, hijos de mi madre, hijos de mi padre, amén. Y todos mis primos, mis primas, bendiciones, que Dios les guíe y los guarde. Amén.